Bien, seguimos en Pulso Informativo de Nativa Televisión, son las 8:37, vamos a conversar con Carlos Magno Salcedo de Ahora Nación, pero también entiendo que sigue la alianza con Juntos por el Perú, ¿o se terminó? ¿Cómo está, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? No, lo que tenemos que pasar es otra etapa, ¿no? Hay que esperar los resultados oficiales que entreguen la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones y reconocer esos resultados. Independientemente de cuáles estos sean, queda claro que hay un espacio en el Parlamento que se tiene que ocupar. Hay 3 partidos que tenemos representación en el Congreso que, digamos, nos hemos aliado en este contexto de la segunda vuelta electoral para apoyar. Juntos por el Perú, Ahora Nación. Y Obras. Y Obras. Sí, que somos los que hemos apoyado, además de otros partidos y organizaciones, pero los que tenemos representación en el Congreso son esos 3. Estamos en la Cámara de Diputados, estamos en el Senado, y se espera pues que eso pueda ser la base con Fuerza Popular y Renovación. Si se juntasen, son exactamente el mismo número en diputados, ¿no? En diputados. Sí, entonces yo creo que este primer acercamiento en la segunda vuelta... Ahí la bancada dirimente va a ser el Partido del Buen Gobierno de Nieto. Bueno, vamos a ver cómo se posiciona cada una de las bancadas, qué rol decían jugar en el nuevo escenario, ¿no? Lo cual creo yo va a depender de qué actitud tenga el Poder Ejecutivo. Si se llega a consolidar el eventual triunfo de la señora Keiko Fujimori, ciertamente ella va a tener en sus manos una decisión muy importante, ¿no? Y esta decisión es si, siguiendo la inercia, cómo se ha comportado su partido en estos últimos 10 años, sigue en la misma dinámica, lo cual sería desastroso para el país y nos llevaría ya a un autoritarismo abierto, o decide cambiar de rumbo, reconoce que ha sido elegida eventualmente, si esto ocurre, con la mitad del Perú en contra, y con gran parte de quienes votaron por ella seguramente tampoco tan entusiastas, ¿no? Si ella reconoce esto, que estaría asumiendo un país complicado para ella, y más bien a partir de ahí hace gestos de asumir de que sería la jefe de Estado, presidenta de todos los peruanos, eso es lo que hay que ver, pues tendría que más bien ella pensar en una lógica más de unidad nacional. Pero mucho va a depender de lo que ella haga. Entonces, según eso, yo creo que en el Parlamento también se definirán qué papeles van a tener los partidos, ¿no? Algunos van a decir Carlos Magno tiene esperanzas y otros dirán Carlos Magno peca de incauto. Siempre hay que dar el beneficio de la duda, ¿no? Nosotros ciertamente, como Ahora Nación, hemos sido muy enfáticos en desconfiar del Fuerza Popular, desconfiar de Keiko Fujimori, precisamente por sus antecedentes, ¿no? Y es más, no solamente por lo que han hecho en los últimos 10 años, incluso por lo que sigue ocurriendo ahora. Sí nos sigue preocupando, por ejemplo, que ya en estos últimos días la Junta Nacional de Justicia siga haciendo de las suyas, que el Tribunal Constitucional siga haciendo de las suyas, por ejemplo, ha reincorporado a Rodríguez Montesa, que se sigan impulsando leyes en el Parlamento, por ejemplo, esta ley que trata de nuevamente dar una impunidad a las fuerzas del orden si es que ellos cometen crímenes contra los ciudadanos. Ya no el fuero civil, sino el militar. Claro, porque digamos en el fuero militar es un poco como esa lógica entre los congresistas que dicen o Torongo no como Torongo, ¿no? O sea, de alguna manera hay un manto protector que se les daría allí. Todo esto es preocupante. En esa medida hay que ver, pues, si Fuerza Popular, si Keiko Fujimori tiene la capacidad de enmendar rumbo de repente, no por convicción, ¿no? Porque a veces los políticos no hacen las cosas porque crean en ellas, sino por necesidad. Claro, usted no es sociólogo, pero igual se lo planteo. Todo lo que usted acaba de decir, yo lo suscribo, tiene usted mucha razón, es el reflejo de lo que vemos en el país, de lo que nos pasa, etcétera, etcétera. Pero tenemos que reconocer algo, hay una mitad de peruanos que cree, confía en ella. Ciertamente el país está en una fractura, ¿no? Y que además no es de ahora, en realidad es una fractura que va ocurriendo elección tras elección, porque no nos olvidemos que desde el 2011 hasta la fecha, todos los procesos electorales donde ella ha sido partícipe, además, siempre han sido casi mitad-mitad. Sí. O sea, cuando ella ha perdido por muy poco, en realidad. Así es. Entonces, ahora le tocó ganar, pero también por muy poco. Entonces, claramente eso nos da señal de un país que necesita ser integrado. Y esa integración pasa pues por tener presidentes que se compren el pleito de unir al país. Y eso pasa por llevar desarrollo a esas partes del país que están más deprimidos, donde hay más pobreza, pero también pasa por respetar su dignidad. Yo creo que una gran demanda en el sur, especialmente, no es solamente una demanda material. Es una demanda de dignidad, es una demanda de que, por ejemplo, se reconozca que el Estado asesinó a sus hijos.
Asesinó a más de 50 peruanos y todo eso está quedando en la impunidad. ¿Esos asesinatos le alcanzan de verdad, Dina Boluarte? Se lo planteo porque Lucho Galarreta dijo antes de la segunda vuelta que no le alcanzaba la presidencia. Sí, yo no tengo ninguna duda que le alcanza y yo se lo puedo decir con conocimiento de causa. Yo, sabes, fui asesor de Francisco Sagasti y durante su gobierno hubo una muy intensa movilización de los agricultores en Ica y en La Libertad. E incluso, lamentablemente, en ese contexto ocurrió la muerte de 2 personas. Así es. En manos de un policía en Virú, me parece. Pero a mí me consta y lo sé, la indicación que dio Francisco Sagasti como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú es que se mantenga el orden sin generar costos humanos. Y cuando ocurrió estas muertes, se identificó inmediatamente al policía que hizo, quien había ido vestido de civil, quien cometió el crimen con su arma propia, no con el arma de reglamento, contra las indicaciones del comando. Y fue un hecho claramente aislado e identificable. Pero ¿qué pasa si la presidenta de la República le dice a sus fuerzas del orden que quienes están protestando son terroristas? Prácticamente les está autorizando a matar. Tú no puedes decir que los ciudadanos son terroristas. O sea, como jefa de Estado tienes que tener esa responsabilidad. Las Fuerzas Armadas se sintieron libres de actuar por el mandato que ellos recibían. ¿Se ha establecido que Dina Boluarte le dijo a la Fuerza Armada son terroristas? ¿Cuál era el discurso que ella tenía? O sea, el discurso público de ella era que, ¿te acuerdas que decían que esa era una conspiración desde Bolivia, que los ponchos rojos, que aquí, que allá, toda una narrativa no digna del señor Rospigliosi? Sí le alcanza entonces a Dina Boluarte. Yo no tengo ninguna duda. O sea, pero no le alcanza a Keiko Fujimori que manejaba a Dina Boluarte. También. Justamente ahí está el problema, pues porque frente a ese hecho, ¿cuál fue la actitud del Congreso? El Congreso, y no solamente Fuerza Popular, en honor a la verdad. O sea, ¿ninguna comisión investigadora? No hubo ninguna comisión, se frustró cualquier investigación que pudiera existir sobre ella, o sea, se la protegió. Y eso es evidentemente responsabilidad también de las bancadas que están hasta ahora en el Congreso, lideradas por Fuerza Popular, pero que alcanza a otras. Ese país que vivió en carne propia todo eso, decidió que ella pase a segunda vuelta y que casi se convierta en la presidenta de la República. Bueno, esa parte del país que siente que no le da la importancia de vida. Entonces, lo que se necesita en el Perú es un gran proceso de reconciliación, que nunca lo hemos tenido en realidad. No es este contexto posible de Keiko ganadora y presidenta una reivindicación del pueblo al fujimorismo. No, yo no creo que sea una reivindicación del pueblo al fujimorismo, porque también, digamos, en honor a la verdad debemos reconocer que ambos candidatos, no solamente Keiko Fujimori, también Roberto Sánchez, en conjunto hicieron menos del 30% de la votación. O sea, ese 18% de Keiko... Ella 17, 18, el 12. Y el 12, pero eso es en términos de votos válidos. Claro. Porque en términos efectivos es menor. O sea, me parece que Roberto Sánchez está por el orden del 7, 8% y Keiko Fujimori 12 o algo así. O sea, si sumamos, con las justas superan el 20%. El resto del país tuvo otras alternativas. Y este resultado no hubiese ocurrido si es que previamente este Congreso, por ejemplo, no deformaba la reforma electoral y, por ejemplo, eliminaba las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que hubiesen permitido que en la elección general... Se las tumbaron todos. Las tumbaron. Y no hay que señalar solamente al fujimorismo, Renovación Popular. La izquierda también tuvo ahí su participación. Ya, por eso nosotros siempre hablamos de la coalición del pacto mafioso. O sea, no, ciertamente algunos dicen, no, pero es que Fuerza Popular solamente tenía 20 y tantos escaños, qué sé yo. Sí, pues, pero tuvo la capacidad de construir una coalición de intereses, de búsqueda de impunidad, de control de las principales instituciones del Estado. O sea, como que se repartieron, ¿no? digamos, el Estado y a cada uno le tocó su partecita. Por ejemplo, al señor Cerrón le tocó en la Defensoría del Pueblo, al señor Acuña le tocó salud, todo el sistema de salud que está absolutamente corrompido, etcétera, ¿no? Hicieron una repartija del Estado. Eso no tiene ninguna duda usted respecto a Cerrón, digo. No es ninguna duda, por supuesto, ¿no? Y de hecho, ¿no? Es curioso que el señor Cerrón, por ejemplo, en este contexto de segunda vuelta, ataque a Roberto Sánchez, no ataque a lo que él llama los caviares, y en el fondo tiene el mismo discurso que Fuerza Popular. Digamos, como dice la Biblia, por sus hechos los conoceréis. ¿Cuál es la posición de Carlos Magno Salcedo en relación con estos reclamos de actas en Lima? Ya sabemos lo que decidió el Jurado Electoral Especial. Y estas actas procedentes del extranjero que han motivado un amparo y también una medida cautelar que está por verse. Bueno, en principio que Juntos por el Perú tiene todo el derecho de recurrir a los medios que prevé el propio procedimiento electoral. Si una parte no se siente conforme, pues se impugna. De hecho, por ejemplo, Fuerza Popular ha impugnado actas en Puno. Y yo no recuerdo que los medios de comunicación le presten tanta atención a eso. Sin embargo, sí se presta atención a las impugnaciones de Juntos por el Perú. Respecto de lo del extranjero, ciertamente pues hay un principio que creo que se ha vulnerado, ¿no? En pleno
proceso, en pleno partido, no se cambian las reglas de juego. Y aquí hubo un cambio de reglas de juego importante, que es la digitalización de las actas. ¿Usted ha leído el comunicado de la OMPE de ayer? No, la verdad no lo he leído. Hablemos sobre eso luego de la pausa, ¿le parece? Sí, cómo no. Muy bien, seguimos en Pulso Informativo, son exactamente las 8:50, nos quedan unos 5 minutos, estamos conversando con Carlos Magno Salcedo. ¿Qué análisis tiene de las actas en el extranjero que no se digitalizaron por decisión de la OMPE y a pedido de la Cancillería? ¿Y qué ha motivado esta controversia, incluso hasta judicial, de parte de Juntos por el Perú? Sí, mire, yo acabo de ver el comunicado que me has mostrado, muchas gracias, pero justamente esto confirma lo que yo estaba diciendo, ¿no? En medio de un proceso electoral, una vez que el proceso es convocado, las reglas no se cambian, porque si se cambian, se van a generar suspicacias. Entonces, en la primera vuelta, el procedimiento, como además ha sido en procesos anteriores, implicaba que las actas del extranjero se digitalizaban o se escaneaban. Esas actas digitalizadas se enviaban por el sistema e inclusive se podía hacer la contabilidad de los votos considerando esas actas digitalizadas, mientras que las actas físicas llegaban al Perú. Claro. Ya. Así pasó en la primera vuelta. Esto se cambia. Según este comunicado, no es a pedido de los partidos y entiendo yo sin su conocimiento, a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores. La pregunta es qué hace el Poder Ejecutivo interfiriendo en ese elemento y obviamente pues eso se presta a la suspicacia. Y por eso nosotros entendemos el sentimiento de Juntos por el Perú y su necesidad de recurrir a la justicia electoral. No es que estén locos, ¿no? Ahora, obviamente, habría que demostrar que ha habido un cambiazo en las actas. Porque esa es la sospecha, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, en el caso de Argentina, de Buenos Aires? ¿No? Se demoraron casi 3 días en que lleguen las actas. Y la gente dice, ¿qué pasó? Seguramente ahí hicieron el cambiazo. Bueno, también habría que demostrar eso. Es decir, supongo que algunos personeros habrá habido. Oye, mira, este es el acta que a mí me entregaron y lo que ha llegado a Lima es una cosa muy diferente. Han cambiado, ¿no? Mientras eso no se demuestre, ¿no? Tampoco se puede decir pues, que hay fraude electoral. Cosas, como dice usted, en el momento van a tener que demostrarse, pero eso va a tomar su tiempo. Por eso se ha solicitado una medida cautelar para que no se considere, mientras tanto, los votos del extranjero. Yo no sé cómo se podrá hacer eso, porque estamos ya encima del 28 de julio. No, o sea, ya también es complicado, ¿no? Porque, de hecho, la Constitución Política blinda, de alguna manera, las resoluciones, sobre todo del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Por eso, generalmente, este tipo de medidas cautelares son declaradas improcedentes por el Poder Judicial, porque la Constitución es expresa en relación a la autonomía constitucional del Jurado Nacional de Elecciones. Punto importante. Entonces, ¿no cree usted que atiendan esa medida cautelar que se está presentando? Si seguimos al principio de interpretación de la Constitución es bastante difícil. Lo que sí nosotros como Ahora Nación hemos sido enfáticos en decir que nosotros reconoceremos el resultado electoral, así no nos guste si es que gana la señora Fujimori, obviamente siempre que no se demuestre fehacientemente que ha habido un fraude, ¿no? Y fraude es tergiversar la voluntad popular, ¿no? De manera dolosa. A calzón quitado, Carlos. Ese grupo, esas 13 agrupaciones políticas, Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación, ¿están sólidos o están buscando consolidarse? Para empezar, nos hemos unido recién en el contexto de la segunda vuelta, pero algo importante, nos hemos unido sobre la base de un nuevo plan de gobierno. O sea, Juntos por el Perú ha aceptado hacer un nuevo plan donde incorpora en gran medida el plan de Ahora Nación y entendemos que también el plan de Obras, y además de algunos otros partidos. Entonces, ha sido, mira, una unión sobre un plan, sobre papel, ya es otra cosa. ¿Eso qué tendría que implicar? Que debería continuarse en el Parlamento esa coalición. Obviamente también esto es un proceso, hay que ir definiendo cómo va a ser, seguramente va a ser importante la conformación de las mesas directivas de diputados y de senadores. Yo creo que ahí la posibilidad de que los 3 partidos vayan juntos es bastante alta y luego ver cuál es la relación con los otros 3 partidos. Muy bien, clarísimo. Pero ustedes se ponen al margen de estos temas de las actas de Lima y extranjero, ustedes se ponen al margen. No, lo que simplemente nosotros respetamos el derecho de Juntos por el Perú, o sea, nosotros no nos hemos sumado a decir, oye, ¿por qué lo hacen? No, tienen todo el derecho de hacerlo, ¿no? Y una vez que los resultados estén, habrá que reconocer esos resultados. Obviamente, si es que no se determina que ha habido fraude, ¿no? Pero no respaldan lo que están haciendo. No es que no respaldemos, no, sino que no nos toca. A quien le corresponde hacer es a la personería legal de Juntos por el Perú. Nosotros somos de alguna manera un actor secundario, acompañamos, pero los protagonistas son Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Un poco nosotros estamos en la tribuna, podemos aplaudir, comentar, pero no nos toca a nosotros ser el jugador directo en estas circunstancias. Carlos, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Carlos Magno Salcedo estuvo en Pulso Informativo.